que están en la frontera. Y se puede resumir esta aplicación en 3 imperativos. Obedezca. Ya vimos el domingo, oye los estatutos y decretos que yo os he enseñado para que los ejercéis y viváis. Y ahí vimos que Él les recuerda a ellos, obedezcan los mandamientos. Pero acá el segundo imperativo es recuerden. Nosotros los seres humanos olvidamos o somos muy olvidadizos por naturaleza. Y a veces olvidamos lo que más nos conviene. No sé usted si está metido en la estrategia del diablo, que usted olvida lo que tiene que recordar y recuerda lo que tiene que olvidar. El ser humano es muy olvidadizo. Y acá Moisés le recuerda al pueblo la necesidad de ser diligentes y no omitir ninguna enseñanza que ellos recibieron en el monte Sinaí. ¿Cuál enseñanza? Los 10 mandamientos. Con el fin de mantener la memoria bien puesta, Moisés les recuerda a ellos lo que pasó en el monte Sinaí. Y a veces nosotros se nos olvida la palabra de Dios. ¿En qué? En momentos difíciles. En momentos en cuando usted está pecando, olvidamos la palabra de Dios. A veces pensamos, es puro cuento, y se nos olvida. Se nos olvida la característica de nuestro Señor Jesucristo o de Dios. Dios es omnisciente. Se nos olvida. ¿Qué es la palabra omnisciente? Lo conoce todo, ¿cierto? Lo sabe todo. A veces a usted y a mí se nos olvida eso. Y cuando pecamos, decimos un cuento o nos justificamos. Es que yo pequé por tal motivo. Él lo sabe. Él sabe. Yo no quise pecar. Él conoce tu corazón. Y usted deseó pecar. Y a veces estamos mintiendo, haciendo mentiras. Y estamos mintiéndonos a nosotros mismos. Y acá Moisés le dice algo importante a ellos. Recuerden, si ellos hubieran respondido al amor de Dios con obediencia, recordarían los mandamientos. Si usted y yo recordamos lo que hizo Jesucristo en la cruz, viviríamos haciendo todas las cosas para Él. Viviríamos pensando en Él. Pero a nosotros se nos olvida. Y es mi vida. Ustedes no han dicho, es mi vida, yo hago lo que quiero con ella. ¿No han dicho eso? Yo lo decía antes. ¿Yo a qué le voy a pedir permiso? Es mi vida. Se nos olvida de quién es. Se nos olvida quién es mi dueño. Y esta porción que es pequeña, que es del versículo 9 al 14, capítulo 4 del Deuteronomio, nos va a decir, no olvides, sino enseñe. Ese es el título del estudio de esta noche.
Y antes de comenzar, ¿quién de ustedes quiere hacer la oración por el estudio? Hazle, Andreita, por favor. ¿Cómo es el título del estudio esta noche? Y ustedes van a decir, pero ¿por qué está una familia ahí? Ahorita cuando leamos el contexto vamos a mirar por qué Dios le demanda al pueblo de Israel que le enseñe a sus hijos y a sus nietos. Giovanni, por favor. Por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparte de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. El día que estuviste delante de Jehová, tu Dios en Horeb, cuando Jehová me dijo, reúne el pueblo para que yo les haga oír mis palabras, las cuales aprenderán, para tenerme todos los días que vinieren sobre la tierra, y las enseñarán a sus hijos. Si os acercasteis y os pusisteis al pie del monte, y el monte ardía en fuego hasta en medio de los cielos, con tinieblas, nube y oscuridad. Y habló Jehová con vosotros de en medio del fuego, oísteis la voz de sus palabras, mas a excepción de oír la voz, ninguna figura visteis. Y él os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra los 10 mandamientos, y los escribió en 2 tablas de piedra. A mí también me mandó Jehová en aquel tiempo que os enseñase los estatutos y juicios, para que los pusieseis por obra en la tierra a la cual pasáis a tomar posesión de ella. Bonito lo que pasó en el monte, ¿qué? Ahora, ¿qué pasó cuando Dios entregó los 10 mandamientos? Pero mire que acá comienza el versículo 9, recuerden, algo importante, acuérdate. Y dice, por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto. Aquí puede estar esta advertencia de Moisés, y Moisés tomara los mandamientos para enseñar y decirle a ellos, primero acuérdate. Esa palabra es importante cuando dice, por tanto, guárdate y guarda tu alma. Es como usted y yo hacemos. Para enseñar, tengo que guardarme a mí para poder enseñar. Porque acá dice, guárdate y guarda tu alma. ¿Cómo qué? Con diligencia, para que no te olvides lo que tus ojos han visto. Y pues, aquí Israel o Moisés le dice en pocas palabras que ellos tenían que guardarse para enseñar. ¿A quiénes? A sus hijos y a los hijos de sus hijos, o sea, a los nietos. En pocas palabras, Moisés está diciendo, no jueguen el papel de la hipocresía. Como muchos dicen, haz lo que digo y no lo que yo hago. Muchos hogares hacen eso. Haz lo que yo digo y no lo que yo hago. Con sus hijos. En su lugar, primero debían guardarse a sí mismos y luego instruir a sus hijos.
Mire que es importante, ellos tenían que guardarse a ellos mismos y después instruir a sus hijos. Moisés le dio a la nación un recuerdo específico, especialmente le mostró lo que había pasado en el monte Horeb, o sea, en el monte Sinaí, una experiencia sobrenatural que de pronto muchos de ellos habían conocido desde niños o quizás se lo ha olvidado, porque recuerden que esa generación ya, la que estuvo en el monte Horeb, ya había muerto, habían salido todo, era una nueva generación, pero él recuerda lo que pasó en el monte. La intención de tal encuentro personal era que el pueblo de Dios obedeciera a Dios, pero ellos no lo hicieron, porque Dios se reveló a ellos sobrenaturalmente, porque acá dice cómo se mostró entre las nubes y qué más, con un fuego hasta el medio del cielo, con tinieblas, nubes y oscuridad. Y habló Dios. Mire, imagínense viendo eso. ¿A usted qué le puede causar miedo? Sí, pero acá hace énfasis muy bien, mas oyeron la voz, en voz de Dios, oyeron la voz de palabras, pero no viste ninguna figura. Ellos no vieron ninguna figura, fue la voz de Dios. Pero la voz de Dios quedó impresa en lo que dijo, ¿en qué? En los 10 mandamientos. Y acá los mandamientos en Horeb no tenían nada más que ellos, el objetivo de los 10 mandamientos era para que ellos obedecieran a Dios. Pero cuando entregó los 10 mandamientos Dios, también hizo un pacto con ellos. Pero ellos también hicieron un pacto ¿en qué? En obediencia a Él. Cuando llegaron los 10 mandamientos, los israelitas hicieron un pacto con Dios en obedecer los 10 mandamientos. Y Dios también prometió bendecir a Israel en obediencia. Eso lo vemos en Éxodo 24, del 1 al 8. Cuando ellos vieron eso, dijeron, bueno, sí, hagamos ese pacto. Los mandamientos eran para obedecerlos, pero no lo hicieron. Pero aquí en Horeb fue una enseñanza que produjo un temor de Dios, pero ese temor era reverente. Sí, un temor que ellos tenían que tener reverente, como el temor que hoy le tenemos a Dios. Un temor no de susto, sino de reverencia. Pero su pureza, de esa pureza, ese temor era para que nosotros tuviéramos ese temor reverente o santo a Él. Pero aquí, cuando ellos recibieron los 10 mandamientos, era para que ellos los pusieran por obra en la tierra. Sí, ¿y lo hicieron? No. Pero al entregar la ley, ese día la nación recibió una instrucción. ¿Cuál? ¿Cómo se tenía que manejar? Y esa instrucción era para ellos únicamente, no, para su generación y generación y generación. Ahora aquí Moisés le dice a ellos, recordando lo que pasó en el monte Horeb, él estaba diciendo a ellos, recuerden lo que Dios hizo. ¿Qué hizo? Nos dio sus mandamientos. Pero no los olviden. Y muchos, cuando leemos su palabra, porque la Biblia es la bendita palabra de Dios y es palabra de Él. Cuando usted y yo la leemos,
A veces no nos guardamos como Dios mandaba al pueblo de Israel. Guárdate y guarda tu alma con diligencia para que no te olvides de las cosas. Y él hace énfasis, guárdate tú. ¿Para qué? Para que no olvides. ¿Y por qué tenía que no olvidar? Ser diligentes. Y acá algo le manda a ellos. Usted no tenía que guardar, o tenía que guardar la palabra de Dios con diligencia. ¿Para qué? Para enseñarla a ¿quiénes? A sus hijos. Y ustedes van a decir, ¿eso a quién le correspondía? Al pueblo de Israel, que enseñara a los hijos. Entonces, Dios le dio a la nación de Israel una gran tarea en un ministerio. ¿Cuál? La enseñanza. Debían obedecer a Dios y debían enseñar estas cosas que habían pasado en el monte a sus hijos y a sus nietos. La responsabilidad más grande de cualquier país es la educación de los jóvenes. Pero desafortunadamente el peor fracaso de cualquier nación es la educación de los jóvenes. Yo no estoy echándole la culpa a las universidades ni a los colegios. ¿Sabe usted cuál es el problema de ese fracaso? De los hogares. Aquí Dios le estaba diciendo al pueblo de Israel, no olvide lo que pasó en el monte. Enséñele a sus hijos. Ellos tenían esa responsabilidad. Hoy en día, si usted mira, el peor fracaso de la sociedad es la educación juvenil. El peor fracaso. Y el peor fracaso no es por culpa de las universidades ni colegios, es culpa de los hogares. Hoy el peor fracaso de los hijos de Dios, ojo, de los hijos de Dios, no del pueblo de Israel, porque ya este es del pueblo de Dios, es que muchos no enseñan la palabra de Dios en sus hogares. Y usted va a decir, esto le mandó Dios al pueblo de Israel. Sí, es cierto, ¿cierto? Pero usted como hijo de Dios, ¿Dios qué le demanda? Con sus hijos. ¿Qué le demanda? Enseñarles el temor de Dios. Enseñarles. Y muchos hacemos omisión a ese. Muchos hijos no comprenden la palabra de Dios porque no hay papás que sacan un tiempo para enseñarles la palabra de Dios. Aquí Moisés le está recordando al pueblo de Israel y le está diciendo, no olviden lo que pasó en el monte Sinaí, en el monte Horeb, que fueron cuando Dios mandó sus 10 mandamientos. Hoy usted va a decir, eso era para el pueblo de Israel. Sí, no voy a pelear con usted. Sí, nosotros ya no nos sujetamos a los 10 mandamientos, ¿cierto? No, ya no vivimos por los 10 mandamientos. ¿Vivimos por qué? Por gracia. Sí. Entonces, usted como hijo de Dios, ¿no le enseña la palabra a sus hijos? ¿Está exento a enseñarle la palabra a sus hijos? Mire, Dios hará responsable a los padres de hogares divididos, a esos hijos abandonados a la su suerte, a padres que no nos enseñaron la palabra de Dios. Dios nos va a demandar. Pero a veces nosotros decimos, ¿yo para qué le enseño a mi hijo? ¿Para qué saco un tiempo devocional? Esta porción me cuestionó a mí.
Acá Moisés le está diciendo a ellos, les está recordando la experiencia que ellos tuvieron en el monte Horeb. Y por tanto dice, guárdate y guarda tu alma. ¿En qué? En lo que usted ha visto. Ahora usted está enseñando lo que pasó en el monte Horeb. Acá sabemos, ellos sabían muy bien qué había pasado en el monte Horeb. ¿Qué había pasado? La entrega de la ley, de los 10 mandamientos. Ya. Ahora, usted como hijo de Dios, ¿qué papel tiene que jugar? El pueblo de Israel, Moisés le está recordando el papel. Enséñele a sus hijos lo que pasó en el monte. Enseñe los mandamientos. ¿Cuál es usted primero antes de enseñar? En pocas palabras está diciendo él a ellos. Pero usted como hijo de Dios, ¿qué Dios le demanda? Primero, en Proverbios 22:6, ¿quién me lo busca? Como hijos, vamos a mirar qué nos demanda. Aquí vemos lo que Dios le está demandando al pueblo de Israel. Instruye al niño en su camino, que aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. ¡Wow! Usted está educando a tu hijo desde niño, aun cuando llegue de viejo, ¿seguirá en sus enseñanzas? Pero a veces nosotros no estamos enseñando. En vez de enseñar, estamos provocando a ira a nuestros hijos. Y usted puede buscar versículos que había Proverbios, se me olvidó porque se me acabó de borrar esa parte. Y eso únicamente me pasa a mí, al Chavo del 8. Que hay, que es, se me olvida la cita, no provoquéis ahí a vuestros hijos. ¿Alguien me la puede decir? Efesios. Sí, y a veces, ¿por qué provocamos a ir a nuestros hijos? Porque no sabemos enseñarles, porque no sabemos vivir la palabra de Dios. Porque si yo sé que estoy enseñando a mi hijo en todo momento, si yo estoy enseñando a mi hijo en todo momento, sé que cualquier actitud mal, que yo no le pida perdón a mi hijo va a tener ¿qué? Resentimiento. Y lo va a provocarlo a ira. Muchas personas o muchos hijos de hermanos en la fe, ¿sabe por qué no quieren saber nada del Evangelio? Dicen los que saben que por el mal testimonio de sus padres, y eso no quiere decir, entonces es mal, no, hay muchachos que por el papá no es buen testimonio y ellos han llegado a Cristo por la misericordia de Dios, y hay unos que son muy bien, dan el mejor testimonio, pero sus hijos no quieren llegar. No es el caso, pero casi la mayoría de los hijos tienen ira hacia sus padres por el mal testimonio de sus padres. Y a mí me cuestionó, ¿por qué? No olvidéis que la palabra de Dios, sino enseña. ¿Usted está enseñando a sus hijos el amor de Cristo? Aquí el pueblo de Dios tenía que enseñar ¿qué? Los 10 mandamientos. ¿Cierto? El pueblo de Israel tenía que enseñar lo que, los mandamientos a sus hijos y a sus nietos. Hoy en día, usted y yo, ¿qué tengo que enseñar? Dime. La palabra de Dios. Y la palabra de Dios la puedo resumir como el amor de Dios. ¿Sí? ¿Sí podemos decir eso? ¿Sí o no? Ahora, ¿usted está enseñando el amor de Dios a sus hijos?
¿cómo usted como papá enseña el amor de Dios a sus hijos? Sabiendo que usted conoce la palabra de Dios. Dime, Wilmer. Siendo testimonio en el hogar. Sí. ¿Qué más? ¿Cómo yo le enseño a mis hijos el amor de Dios? ¿Cómo yo le enseño a mi hijo a ser obediente a Dios? ¿Cómo yo le enseño a mi hijo a amar a Dios? ¿Cómo yo le enseño a mi hijo a valorar lo que Dios ha hecho? Conociendo la palabra, ¿cierto? Sí. Si no conozco la palabra de Dios, no puedo enseñarle el amor a mis hijos. ¿Cierto? Pero que es bueno estudiarla. Sí, muy bien, Jorgillo. Yo le digo, dime, Laurita y Jonathan. O Jonathan o Laura. Porque le presenté a Dios en todo momento, se los nombra a ellos. Entonces, por ejemplo, en los alimentos, cuando algo pasa, una enfermedad, primero oro antes de tomar medicina. Cuando algo pasa mal, bueno, también lo pongo en manos del Señor. Cuando nos va bien, también lo pongo en manos del Señor. Entonces, y los involucro en el diario vivir y les demuestro que Dios está conmigo en el diario vivir. Sí. Dime, Laurita. Era para que Jonathan ahora, usted lo está motivando. Ah, bueno, muy bien. Así está bien. ¿Cómo yo enseño el amor de Dios? Rindiéndome al amor de Dios como cabeza. Sujetándome a Cristo. Y eso es lo que dijo Jorge. Yo no me puedo sujetar si no lo conozco. Y si yo quiero que mi hijo lo conozca, me sujeto. Y así él va a ver a quién me sujeto. Cuando me sujeto, dependo de él. Cuando mi hijo ve, tápense las narices. Y ustedes, si no respiran, ¿qué pasa? Se ahogan, ¿cierto? Ustedes necesitan. Y enseñar el amor de Dios también es decirle a mis hijos, necesito estar con Él. Lo necesito. Pero muchos no enseñamos quién es Cristo, porque no añoramos permanecer con Él. Si yo lo conozco, disfruto su compañía. Si yo lo estudio, disfruto conocerlo. Si yo peco, sé que al primero que le fallo es a él y a la persona con la que pequé. Pero se nos olvida enseñar. Y dicen los que saben, para usted tener autoridad con sus hijos no es imponiéndola. ¿Es qué? ¿Cómo? Siendo ejemplo. Si usted quiere tener autoridad, sigamos el ejemplo de Cristo. Cristo, ¿cómo le enseñó a sus discípulos a que se sujetaran a Él? Sirviéndoles. Dime. Con amor. ¿Sí? Sirviéndole, mostrándole el amor. Usted es los primeros que le demuestra a su hijo que puede confiar en usted. Sí, yo le digo a mi hijo, confía en mí que yo estoy ahí. No es con eso. ¿Sabe cómo usted confía, cómo su hijo confía? ¿Va a confiar en usted? Cuando usted confía en su hijo.
cuando su hijo sepa y sepa muy bien quién es su papá y te lo conozca. Pero a nosotros se nos olvida. Mire que acá dice, por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia. ¿Diligencia qué quiere decir? Alguien que me diga diligencia, ¿qué puede un sinónimo de diligencia? Constancia. Constancia. ¿Usted es constante en buscar o en permanecer en la palabra de Dios? Sea diligente para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto. Sea diligente con las cosas que has aprendido, puedo decir yo. Usted es diligente en vivir lo poquito que usted ha aprendido. ¿Es diligente en eso? Porque a veces se nos olvida enseñar. Mire, no olvides lo que has aprendido, porque tú y yo lo tenemos que enseñar con nuestro testimonio. Nosotros no somos como esas personas que le dicen haz lo que yo digo y no lo que yo hago. Qué triste que hoy en día muchos hacen eso. Y acá le dice a él, en el versículo 13, ¿quién me colabora? Y él los anunció su pacto, el cual los mandó poner por obra los 10 mandamientos y los escribió en 2 tablas de piedra. Y él nos anunció su parto. Que ese era el parto, ¿cierto? Y ellos dijeron, lo vamos a cumplir. Ustedes y yo ya no estamos sujetos a ese parto, ¿cierto? ¿A qué parto estamos sujetos? De la gracia. Ojo, y acá, cuando usted sabe muy bien lo que es en Cristo Jesús, lo enseña. Mire que nosotros, aquí el pueblo de Israel, estaba sujeto ¿a qué? A los 10 mandamientos. ¿Usted y yo estamos sujetos a los 10 mandamientos? No. ¿Estamos sujetos a quién? Dime, amor. A los 2 mandamientos. Sí. Primera de Juan, que eso resume la ley y también resume el gran mandamiento, amar a Dios sobre todas las cosas, la gracia, porque usted lo hace por gratitud. Sus hijos, usted le está enseñando a sus hijos a vivir para nuestro Señor Jesucristo por gratitud. Sus hijos ven que usted viene aquí a la iglesia o al lugar donde usted va a recibir la palabra por gratitud. Señor, yo vengo a recibir porque necesito y te sirvo porque quiero extender tu evangelio. A veces nos olvida qué fue lo que Cristo hizo. Ellos tienen que mirar muy bien lo que Cristo hizo, lo que hizo en el monte. Usted y yo no podemos olvidar lo que Cristo hizo en nuestras vidas. En mi caso, me dio libertad, me dio vida eterna, me sacó de una esclavitud, de mucha esclavitud, y eso se lo he enseñado a mi hija, y se lo vuelvo a enseñar, para que ella vea de a dónde me sacó, cómo Él tuvo misericordia de mí, y cómo tuve ese encuentro con Él, que fue doloroso, sí, en mi caso. Gracias a Dios, a uno no le ha dolido. Pero es bueno recordarle y enseñar que Cristo hizo
Él está diciendo, recuerden lo que pasó en el monte Sinaí. Usted y yo podemos recordar lo que Cristo ha hecho. Espero que usted se pare en su vida y mire el antes y el después. Para usted es claro decir antes y después, pero usted está enseñando qué fue lo que Cristo hizo y está haciendo en su vida. A nosotros se nos olvida de dónde nos sacó Dios, como a ellos se les está olvidando qué fue lo que pasó en el monte. A usted y a mí se nos olvida lo que Él hizo por nosotros. ¿Qué hizo Jesucristo por nosotros? Murió en la cruz por nuestros pecados. Se nos olvida eso. Se nos olvida eso cuando hacemos chistes, perdónenme las palabras, tontos, que no a un hijo de Dios de queda bien decirlos. Sí, me es lícito, pero queda mal decir un hijo de Dios, uy, añoré, yo quisiera pegarme una borrachera, o añoro ¿cómo se llama? El licor, ese que es finísimo. Whisky, uy, deseo tomarme un whisky. Oye, por eso muchos están en esclavitud. Yo valoro lo que Jesucristo hizo. Para mí ya no es chiste eso, porque hay muchas personas siendo esclavas. A mí no me sacó de eso, pero para mí no es un chiste eso. Para mí pienso que no es un chiste que estemos en nuestras bocas, porque a Cristo, Él murió en la cruz por muchas personas que están en esa esclavitud. Pero usted y yo no valoramos lo que hizo por otras personas. Y ya, eso no importa, venga, nos emborrachamos. Está recordando tu viejo vivir, o está recordando la vieja vida de otras personas que usted está añorando. Puedo pensar yo. No olvidemos que Él murió por nosotros, para darnos vida eterna y para sacarnos de la esclavitud del pecado. Si fue así, ¿por qué usted y yo hacemos chistes con eso? ¿Por qué usted y yo decimos mentiras y decimos, ay, era una mentirita piadosa? A mí me cuestionó harto, porque yo era esto que decían, ay, pero era de mentiras. Ay, era jugando. Tú estás diciendo mentiras. Y me confrontó, porque yo decía, no, yo no estoy diciendo mentiras, ya no digo mentiras. Cuando me dijo, pero mire cómo está jugando, ahí sí mentiras piadosas, en sí es mentiras. Y yo, uy, Señor, créame, perdóname porque yo por jugar estoy diciendo mentiras y la estoy pasando como un juego. A mí me confrontó harto Dios. Se me olvidó lo que Él hizo en la cruz. Y a veces se nos olvida lo que Él hizo en la cruz por pasar un momento feliz. No olvidemos que Él quiere que nosotros vivamos una vida ¿qué? Santificada, progresivamente. Muchos dicen así, ¿cierto? Usted tiene que vivir una vida santificada progresivamente. Quiere decir que va aumentando de a poquito, pero quiere que seamos santos. A mí se me olvida muchas veces lo que Jesucristo hizo en la cruz para sentirme bien. Se me olvida cuando yo recuerdo mi pasado con felicidad. Ya no quiero recordar mi pasado, porque añoraba y se me olvidaba lo que Él hizo, sino me ponía a pensar, uy, cuando yo hacía esto, aquello, y me daba fresco. No sé si no le pasa, me pasaba a mí.
Ahora mi pregunta es, usted va a decir, pero ¿por qué dice eso? Porque para que usted enseñe quién es Cristo, tiene que guardarse de cualquier contaminación que lo aparte de Cristo. Ellos tenían que guardarse y enseñar los 10 mandamientos a sus hijos. ¿Usted cómo está enseñando quién es Cristo? Porque yo no le puedo decirle a ustedes, enseñen los 10 mandamientos, porque ya no es. Sí, enséñenlo para que usted sepa, pero enseñen los 2 gran mandamientos, el gran mandamiento. Pero enséñenlo porque los mandamientos nos ayudan a saber que necesitamos de un Salvador. Que los mandamientos nos hace ver como que nosotros somos todos culpables o que todos estamos condenados. Eso nos hace ver los 10 mandamientos. Pero en otra forma, usted y yo, ¿cómo estamos viviendo para Cristo? ¿Cómo estamos? ¿Se nos olvida y no estamos enseñando? Sí, muy bonito pasar momentos felices. Pero acá Moisés le dice a ellos, tienen que enseñar a sus hijos, y muestra lo que pasó en el monte de Oré. Y yo decía, bueno, esa experiencia es bueno para tenerla como historia y para referente en nuestras vidas. Pero, ¿qué más enseñanza cuando usted le dice a sus hijos, mire que yo tuve un encuentro con Cristo en esta forma y mi vida partió? Él me la cambió. Yo antes pensaba así y ahora pienso así. Enseñar cómo comenzamos. Pero a veces nosotros no lo queremos hacer. Y se me pasó el tiempo. No me avisaron, qué pena. 5 minutos. Padre Celestial, te doy muchas gracias por ese estudio. Y gracias, Señor, por ayudarnos a ponerlo por obra. Amén.